En la primera parte de este ejercicio, lo que nos están pidiendo es que calculemos las intersecciones con los ejes y después hagamos el gráfico de la función. Vamos a comenzar calculando la intersección con el eje X. Recordemos que cuando calculamos la intersección con el eje X, lo que hacemos es igualar la función a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir 0 es igual a 2x más 5. Ahora despejamos la x. Pasamos el 5 restando, queda menos 5 es igual a 2x. Pasamos el 2 dividiendo, queda menos 5 medios es igual a x. Entonces la intersección con el eje x será el punto menos 5 medios, punto y coma, 0. Buscamos ahora la intersección con el eje y. Cuando buscamos la intersección con el eje y, lo que hacemos es reemplazar la x por un 0. Entonces lo que nos quedaría sería y igual 2 por 0 más 5. Resolvemos los cálculos, 2 por 0 es 0, nos quedaría que y es igual a 5. Es decir, que la intersección con el eje y sería el punto 0, punto y coma, 5. Ahora que tenemos calculada la intersección con el eje x y la intersección con el eje y, podemos hacer el gráfico de la función. Antes de hacer el gráfico, quería hacer una pequeña observación. Recordemos que la ordenada al origen es la intersección con el eje y. La ordenada al origen es el término que no tiene x. En este caso sería 5. Notemos que la intersección con el eje y también nos dio 5. La intersección con el eje y ya la sabíamos desde el principio. No hacía falta hacer el cálculo para decir que era 5. Vamos a marcar entonces en los ejes la intersección con el eje x y la intersección con el eje y. La intersección con el eje x es menos 5 medios. Sobre el eje x tengo que marcar el menos 5 medios. Para representar el menos 5 medios voy a hacer la cuenta menos 5 dividido 2. Menos 5 dividido 2 me da menos 2,5. Entonces la intersección con el eje x estará acá, en el menos 2,5. La intersección con el eje y es el 5, es decir que voy a marcar sobre el eje y el punto acá en el 5. Ahora que tengo los dos puntos dibujados, trazo la línea que los une y tengo el gráfico de la función lineal. En esta segunda parte del ejercicio nos están pidiendo que calculemos el 0 y los conjuntos de positividad y negatividad de la función. Para calcular los conjuntos de positividad y negatividad de una función, siempre es buena idea graficarla. Una vez que la tenemos graficada, se puede ver con bastante claridad conjunto de positividad y negatividad. Y acá lo que nos está preguntando es calcular el 0. El 0 es lo mismo que la raíz. Y la raíz era la intersección con el eje x. Entonces lo que nos están pidiendo acá es que calculemos la intersección con el eje x. Vamos a buscar entonces la intersección con el eje x. Al igual que hicimos antes, para calcular la intersección con el eje x, lo que hacemos es igualar la función a 0. Entonces nos va a quedar 0 es igual a menos 1 medio x más 3. Pasamos al 3 restando, queda menos 3 es igual a menos 1 medio x. Pasamos el menos 1 medio dividiendo para el otro lado, nos queda menos 3 sobre menos 1 medio. Menos 3 sobre menos 1 medio da 6. Entonces, la intersección con el eje x será 6. Ahora hacemos el gráfico. Para hacer el gráfico yo necesito tener por lo menos dos elementos. Un elemento ya lo tengo, es la intersección con el eje x. Y el otro elemento no lo calculé, pero en realidad ya lo tengo explícitamente, que es la ordenada al origen. Dijimos que la ordenada al origen era el número que no estaba acompañado por la x. En este caso acá sería 3. Y también dijimos que la ordenada al origen era la intersección con el eje y. Entonces ya tenemos la intersección con el eje x y tenemos la intersección con el eje y. Podemos hacer el gráfico. Marcamos sobre el eje x la intersección con el eje x, que es 6, es decir, marcamos este punto de acá, y sobre el eje y marcamos la ordenada al origen, que es 3, es decir, este punto de acá. Ahora que tenemos los dos puntos marcados, los unimos con una recta y tenemos el gráfico de la función lineal. Ahora que tenemos el gráfico de la recta, podemos ver cuál es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función. El conjunto de positividad de la función va a ser toda la parte donde la función está por arriba del eje x. En este caso va a ser todo esto que está acá hasta el 6. El conjunto de negatividad de la función va a ser todo lo que está por abajo del eje x. En este caso va a ser del 6 en adelante. Entonces, si nosotros queremos escribir el conjunto de positividad, lo que ponemos es C más igual y anotamos todo el intervalo de valores de x donde la función está por arriba del eje x.
Observemos que la función está por arriba del eje X en toda esta región de acá, hasta el 6. Entonces, nuestro conjunto de positividad será desde menos infinito hasta 6, que son todos estos valores de X que toma en esta parte. De la misma forma, nuestro conjunto de negatividad es toda esta región de acá. Arranca en el 6 y se va hacia la derecha. Entonces, nuestro conjunto de negatividad será desde el 6 hasta el más infinito. Al 6 lo ponemos en paréntesis en ambos casos, porque en el 6 la función vale 0, y el 0 no es ni positivo ni negativo, entonces no está incluido en ninguno de los conjuntos. De hecho, si quisiéramos ser un poquito más específicos, también podríamos anotar el conjunto de ceros, que se anota entre llaves, y sería solamente el 6. El conjunto de ceros son los puntos donde la función corta al eje X.